Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Soledad Abarca, yo trabajo en comunicaciones de Montacerdo, soy la periodista, así que tengo que poner la cara en este momento. Les doy la bienvenida a estas conversaciones que hemos logrado hacer a través de Facebook para encontrarnos con ustedes, nuestros lectores. Los que aún no han leído Montacerdo, los invitamos cordialmente a revisar nuestro catálogo. Les agradecemos un montón y eso es algo que siempre queremos decirle por acompañarnos durante estos tiempos súper difíciles en que las librerías están cerradas. Hemos visto su cariño a través de sus compras en nuestra tienda y eso ha sido una gran sorpresa para nosotros y ha sido muy bonito poder estar más cerca de ustedes a través de eso. Así que hoy día estamos aquí para corregir una negligencia, como decía, que tuvimos en la editorial, que tiene que ver con que Nancy Guzmán y Soledad Bianchi no se conocen entre ellas. Hasta el día de hoy no las habíamos juntado y eso creo yo fue un error porque revisando sus dos libros, que son estos, Lemebel y Romo, podemos encontrar varios caminos de conversación entre medio. Y esta semana, que es muy especial para nosotros, digamos, una conmemoración de ese acto trágico, horrible que fue el 11 de septiembre, tenemos ganas de conversar sobre la memoria. Y eso es lo que nos junta hoy día aquí, así que les doy el pase a Nancy y Soledad, van a aparecer ahora en pantalla, ¿no, Charlie? Y para que iniciemos esta conversación. Así que, ¿cómo estás, Nancy? ¿Cómo estás, Sole? ¿Cómo va la Muy vida? bien, Hola. encantada de estar acá. Hola Sole, hola Sole. Aquí estamos. Bueno, yo quería partir, digamos, con este término que tiende a ser como bien complicado, ¿no? Cuando uno habla de la memoria, a veces piensa en algo súper institucional, sobre todo relacionado con la historia política de nuestro país. Es algo que quizás nos hace falta, es algo que está en los libros, es algo que ustedes dos han estudiado a través de lo que hacen, ¿no? Y al mismo tiempo pareciera ser un término donde dejamos ciertos problemas, ciertas cosas y no nos ocupamos. Y cada cierto tiempo, ¡pum!, nos viene, digamos, la explosión en la cara de que hay algo que nos falta como país ahí. Entonces me gustaría preguntarles a ustedes cómo ven la memoria, cómo definen ese término tan escurridizo, ¿no? ¿Sole? Bueno, hola, buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación. Mira, yo creo que la memoria sin duda es algo fundamental, o sea, se opone al olvido, ¿no es cierto? Y nosotros con todo pueblo, yo creo, y toda persona tiene que recordar y también tiene que olvidar algunas cosas, porque no podemos recordarlo todo, ¿no? Hay un cuento de Borges que se llama Funes el Memorioso, en que él recordaba hasta los más mínimos detalles, y entonces para contar un día de su vida se demoraba un día. Entonces es imposible, pero hay ciertos hechos, ciertas situaciones que no podemos olvidar, ni individualmente ni como colectivo. Y sin duda, una de las fundamentales es la que tú dices, que mañana se conmemora el golpe de Estado. Y tampoco podemos olvidar, yo creo, yendo más cerca, el 18 de octubre, el momento que comienza, digamos, o que se visibiliza más el movimiento social, ¿no es cierto?, que se ha llamado estallido. Entonces, bueno, yo creo que es algo fundamental en nuestras vidas recordar, ¿no? Y yo cuando hacía clase en la Universidad de Chile hice distintos cursos sobre memoria y postdictadura, por ejemplo. Claro. Y uno de los autores que pasaba era Pedro Lemebel, otro era José Ángel Cuevas, que es un poeta muy bueno, y otro era Carolín, por ejemplo. ¿Perdón? Que también lo publicamos en Montacerdo. También, sí. Y otro era Redolés. Bueno, hay muchos otros, sin duda, pero Nancy ahora... Nancy, ¿y tú cómo lo ves? El tema de la memoria. Yo veo que lo que falta en el país es memoria.
o sea, a ver, lo que hay es recuerdo, y un recuerdo muy parcial, o sea, se recuerda como en blanco y negro lo bueno y lo malo, o sea, hay una forma maniquea de enfrentar la memoria. Pero lo que falta es ese concepto que es la memoria, que es un concepto político, donde es muy complejo porque dentro de la sociedad la memoria siempre es incómoda, porque siempre incomoda a alguien, y lo incomoda porque al paso del tiempo lo que nosotros fuimos ya no somos, y por lo tanto para algunos recordar lo que fueron y lo que son les es incómodo, ¿ya? Y esa memoria que incomoda es la memoria que justamente necesitamos, esa memoria más cercana a lo que son los grandes conflictos sociales. Los grandes conflictos sociales son complejos, están llenos de memorias entre medio, de personas y personajes, de quienes se van olvidando porque son mínimos, pero que son necesarios. O sea, la memoria, la virtud que tiene es justamente hacer una historia de esos personajes que son mínimos, porque en la memoria lo que cambia con la historia es que aparece el sujeto. El sujeto que vive el momento, ese sujeto que recuerda y que cuenta su historia, y que la cuenta desde una perspectiva que es completamente distinta a la que la vivió, ¿ya? Entonces a veces cuesta mucho lograr acercarse a esa memoria pasada, porque ya ese personaje un poco la varió, la cambió, hoy día está en otra posición y por lo tanto va a tratar de acomodar su presente a ese pasado. Y además en la sociedad va a haber muchos que no quieren ni siquiera que exista la memoria, porque la memoria les va a hacer también ubicarse en un plano que es el plano más terrible, que es el plano de la masacre, del genocidio. Sobre todo en esta memoria tan difícil que es nuestra memoria reciente. Entonces, yo creo que aquí lo que falta es eso. Hay una memoria muy construida desde el Estado, donde es cierto, hay un museo de la memoria, pero un museo de la memoria que carece justamente de memoria. Claro. De acuerdo a lo que yo pienso sobre lo que debe ser la memoria. Porque se consigna un periodo, y por lo tanto, al consignar un periodo, yo dejo de contar la historia de quienes cayeron, murieron, sufrieron, vivieron de manera muy dificultosa ese periodo. Dejo de contar esa historia que ellos construyeron y en la cual participaron, en la cual participamos todos. O sea, la historia de aquellos que el poder o la hegemonía no quiere que exista. No quiere que exista porque no quiere que el simple ciudadano se empodere para construir su propia historia. Y me quiero colgar como eso del simple ciudadano, porque creo que sus libros tratan de todo lo contrario, no de simples ciudadanos, ¿no? Lemebel se para, digamos, frente a una dictadura triste, oscura, ¿no? Con todos esos colores, con todos esos matices, con todas esas texturas, como llenándonos de material para que no olvidemos, ¿no? Y por otra parte, tenemos como la historia más evidente o como más inmediata, ¿no? Que es la historia de Romo, de un torturador que, como dice atrás del libro, no era como lo que pensamos del mal, sino que era el mal mismo. Y ahí me gustaría preguntarle cuál es la diferencia que ustedes vieron a través de esta construcción de estos personajes, como de la versión persona y la versión personaje de estos dos grandes, digamos, de la historia. O sea, Romo no es tan grande, perdón, pero dime, Sol. Es grande en maldad. Claro, grande sí, no lo estoy en...
Pero sabes que yo quisiera que le puedo preguntar algo a la Nancy porque no Pero te por entendí supuesto. bien lo del Museo de la Memoria. A ver, ¿qué es lo que pasa con el Museo de la Memoria? El Museo de la Memoria acota la memoria, ¿ya? La acota a la derrota, la acota a un periodo donde el ciudadano que luchó, que fue parte de la historia, porque durante la Unidad Popular lo que ocurre es que el hombre simple y la mujer simple entran en la historia, se instalan en la historia, viven la historia y hacen historia. Y por lo tanto es el periodo más importante. Por lo mismo ocurre el golpe de Estado. O sea, el golpe de Estado no ocurre, ocurre porque justamente se le tiene miedo a ese hombre y a esa mujer simple y a esa ciudadanía simple que hace parte de la historia, que es capaz de pararse en un sindicato, que es capaz de tomar una industria, que es capaz de construir su casa en un lugar y tomarse ese espacio donde antes estaba prohibido y construir ciudad. Y eso no está dentro del Museo de la Memoria y hace parte de la memoria. Entonces, ¿qué pasa? Que solamente se nos muestra la memoria de la derrota. La memoria que siempre está presente en la historia, la de la derrota de los rotos, la de la derrota de los pobres, la derrota de quienes intentan cada cierto tiempo entrar en la historia y ser parte de ella. Y eso es lo que no me gusta. Me hubiese gustado un museo de la memoria que hubiese construido el periodo completo. Tú dices UP, Unidad Popular y golpe. Claro. Yo lo que entiendo, digamos, de este debate, porque yo he tenido conversación antes con la Nancy y ella siempre ha tenido como, no sé si una reticencia, pero a estos lugares de memoria, porque encapsulan un poco la historia, como que la acotan. Y yo creo que me voy a pegar un salto, pero pasa lo mismo quizás con las minorías sexuales, por ejemplo, cuando la gente dice, si al final somos todas personas, no necesitamos categoría. Y creo que nos faltan pasos ahí, nos faltan el paso de la representación, de la categoría, y una vez ya que recuperemos el estatus como de todas personas, podemos empezar a diluir esos límites. No sé si me estoy alejando mucho de este debate, pero siento que yo, digamos, con la poca historia que me enseñaron en el colegio y con lo que he tratado de aprender ahora, siento que hay como una soberanía de la historia de repente, que no deja ver, por ejemplo, a los ciudadanos comunes o a los ciudadanos extraordinarios que se cruzan en esta historia oficial, que a veces por mucho que nos acomode puede ser incompleta. No sé si me estoy escapando mucho del sentido, no sé qué sientes tú, Sole, con respecto a esto. Lo que yo veo es que hasta hace no mucho, y desgraciadamente yo creo que todavía en las escuelas y en los liceos, se enseña una historia de las élites. Claro. Pero desde hace un tiempo hay enfoques de la historia que se preocupan del pueblo como colectivo y también de, por ejemplo, no solo acciones del pueblo, sino que, por ejemplo, oficios, ¿no? Claro. Por ejemplo, hay un italiano que se llama Ginsburg, que habla de los molineros. En la Edad Media. Entonces, por ejemplo, bueno, lo que dice Nancy, yo no sé, Nancy, si estoy de acuerdo contigo, en el sentido que lo encontraría fantástico que hubiera podido hacer un museo así, pero yo creo que de todas maneras, no sé qué piensas tú, pero de todas maneras, el Museo de la Memoria yo creo que juega un rol bastante importante. En buena parte, eso lo evidencia el hecho que muchas veces gente de los gobiernos de los gobiernos de derecha, por supuesto, se han opuesto al Museo de la Memoria. Me acuerdo una discusión que hubo con una señora de apellido,
que era una historiadora, parece, que trabajaba en la Biblioteca Nacional, ¿te acuerdas? Coque, ¿no? No, esa no, una mujer que tiene el apellido de un historiador importante, era hija, parece. Un apellido alemán, espérate, bueno, se me fue. Y en fin, lo que sí yo... es verdad que esa historia podría ser tomado como, sin duda, el golpe de Estado es una derrota para la izquierda, sin duda, pero también yo creo que pone en evidencia elementos y situaciones que no son solo de víctimas, ¿te fijas? Sino que también una cierta muestra del levantarse desde esa derrota. No sé, por lo menos, claro, es un tema larguísimo y complicado, creo, pero yo creo que la reacción que tiene la derecha en general contra el Museo de la Memoria prueba que de algo sirve. O sea, imagínate que no existiera el Museo de la Memoria. Entonces, lo que sí me acuerdo de una cosa más bien metafórica, que cuando se inauguró el Museo de la Memoria, que fue con la Bachelet, no, ella era candidata, parece, fue con una de las últimas de Frei, acciones de Frei, parece, actos de Frei, y me acuerdo que hubo una protesta de una joven mapuche, que era pariente de un asesinado, y le echaron con la policía, o sea, era de locos, o sea, un Museo de la Memoria que negaba la memoria del asesinato y que negaba la memoria del pueblo mapuche en el fondo, y la llevaron presa. Pero bueno, eso es otro tema del Museo de la Memoria, a lo mejor. No sé si tú quieres decirme algo. Bueno, o sea, a ver, si uno lo pone en el plano de cuánto molesta a la derecha, es cierto, siempre le va a molestar, y le va a molestar hasta lo más mínimo, o sea, ya lo mínimo, ojalá que no se recordara, porque ellos son parte de este genocidio, ¿ya? Y por lo tanto, cuando se es parte del genocidio, cuando se es parte de quienes usufructuaron de la muerte, porque resulta de que la muerte, como resultado, tuvo el enriquecimiento de un sector social y político, distinto incluso al anterior al golpe de Estado, o sea, los nuevos ricos. O sea, antes del golpe de Estado no era rico Lucy, como lo es hoy día. O sea, esos nuevos ricos. Y esos nuevos ricos usufructuaron de la sangre. Por lo tanto, obvio que no les va a gustar, porque les recuerda su participación. Pero a lo que yo voy es que un país necesita tener una memoria completa. O sea, porque la memoria de la derrota lo que acentúa es la derrota. La memoria completa lo que hace es hacer que el ciudadano entienda el por qué ocurren las cosas, el por qué ocurren estos procesos sociales, qué es lo que pasó entre medio, ¿ya? O sea, ¿por qué hoy día tenemos una clase baja que vota muy alto por la derecha? Y que sin embargo, esas mismas clases sociales antes estuvieron contra la dictadura. O sea, ver esta amalgama tan difusa de lo que ocurre en el país tiene que ver justamente con esta memoria tan difusa y tan confusa. O sea, aquí solamente se acota al dolor, pero no se habla de que antes del dolor hubo la esperanza, hubo los sueños, hubo el deseo de transformar la vida, hubo la intención de hacerlo, y esa intención de hacerlo fue castigada y sancionada, y fue castigada de la peor manera, con un genocidio. Nancy, Sole, quizás el tema del Museo de la Memoria y de otros personajes de esta historia
empiezan a funcionar como artefactos, ¿no? Que instalan este debate, que nos preguntamos de aquí para allá, digamos, cómo se completa la historia, cómo se añaden ciertas cosas, y pienso quizás Nancy va como un poco más adelantada de lo que yo tengo pensado como al respecto, que en el fondo es, quizás no nos alcanza para ver esa historia triunfante todavía, porque la herida es muy fuerte, y todavía no nos paramos de ahí. Es como, yo cuando me refiero a la memoria y veo los libros de ustedes, por ejemplo, me sirve como para llenar esos espacios y esos dolores que acusando el golpe quizás todavía no me dejan ver la historia completa. No sé si ustedes, ustedes son más protagonistas de esta historia, por lo tanto tienen muchas más texturas que aportar en esta conversación, pero tengo la impresión de que la herida de la dictadura son los 30.000 torturados, son todas las muertes, pero también hay una cosa como metida en nuestra psiquis, ¿no? De no querer ver, de no poder pensar, de no poder alegrarnos después de lo que nos pasó. ¿Es quizás muy reciente o somos un país que no ha invertido mucho, digamos, en cuidar esa herida? ¿Yo? Sole, ¿O tú? Sole. Una cosita, me acordé del nombre de la persona, de esa niña que trabajaba en la Biblioteca Nacional, esa señora supongo, Magdalena Krebs se llama. Sí. Bueno, hubo toda una discusión sobre el Museo de la Memoria. Mira, yo creo que sí es cierto que la dictadura está más cerca, digamos, el gobierno popular duró solamente 3 años, pero yo veo una continuidad. O sea, por ejemplo, el estallido social yo no lo veo tan separado por un lado, desgraciadamente, porque son 50 años de distancia, y se está pidiendo más o menos lo mismo, y es tanto así que es metafórico, pero los cantos, por ejemplo, y los gritos, casi los cantos eran de tiempos de la Unidad Popular, ¿no? Entonces, y yo creo que cada vez se sabe más de todo, de lo malo y de lo bueno. De lo malo, digo, de la dictadura y de la UP. Yo creo que eso es un trabajo de toda la sociedad. Evidentemente hay sectores que quieren borrar y quieren escribir la historia a su modo, pero si pensamos, por ejemplo, ahora que estamos en una editorial, en la cantidad de libros que hay, ¿no? En Montacerdo por un lado, pero también en todas las otras editoriales, ¿no? Sobre las tan distintos asuntos del tiempo de la Unidad Popular y del tiempo de la dictadura. La dictadura duró 17 años y la Unidad Popular duró 3. Entonces, claro, y además las brutalidades que se hicieron en tiempo de la dictadura, pero sabemos que, por ejemplo, la situación, se dice que si no hubiera habido reforma agraria en tiempos de la Unidad Popular, no hubiera habido este salto de las exportaciones, bueno, desgraciadamente, pero ayudó, ¿no? Yo creo que todo el mundo está enterado, por ejemplo, de la nacionalización del cobre y de la brutalidad que se hizo después, con la entrega de las minas, qué sé yo, las minas que están fundamentalmente en manos de extranjeros, que casi no pagan ni impuestos siquiera. En fin, una serie de avances que se hicieron durante la Unidad Popular, por ejemplo, el papel que cumplía el Estado, ¿no es cierto? Se pidió el fin de la AFP, se pide, y eso deja claro que antes hubo otra forma, mucho más democrática y mucho más generalizada, ¿no? Y que no dependía solo de cuánto dinero tú tenías. Bueno,
Eso es lo que yo pienso. Nancy. Bueno, yo creo que es bueno tener diferencias y me encanta tenerlas porque creo que a partir de la diferencia y de las confluencias posteriores se avanza en conocer la historia, en ir cambiando la historia. Yo soy una persona que por lo general soy muy reticente a aceptar lo oficial, ¿no? Soy una persona que tiene ciertas dificultades hoy día en esta sociedad para aceptar todo lo que me parece oficial, porque siempre sé que tras lo oficial hay una carga política muy importante, y esa carga política siempre está influenciada por quien tiene el poder. Y en el país quien tiene el poder todos sabemos que lo tiene una clase empresarial, una clase social que influye en todas las políticas, incluyendo en las políticas de memoria. O sea, las políticas de memoria han sido tibias, medianas, hechas a la medida, como decía Elwin, de lo posible. A la medida de lo posible, y creo que no se ha avanzado más allá simplemente porque no se ha querido molestar al poder. Y creo que siempre es bueno que haya gente que moleste al poder, porque es la única forma de ir avanzando molestando al poder. Si uno se queda aceptando lo que se dice, el poder se queda muy cómodo. Si uno molesta, yo siempre molesto con mis libros, o sea, he tenido muchos problemas con mis libros porque siempre molesto. Y molesto porque creo que una sociedad necesita tener como esa pulga en el oído, que puede ser pequeña, que puede ser invisible casi, pero que necesita tenerla porque son las formas en que las sociedades avanzan de alguna manera, o sea, alguien de algún modo pesca el libro y empieza a creer, y se empieza a mirar de manera distinta. Y lo he visto, o sea, lo he visto porque hay mucha gente que le gusta lo que yo escribo justamente porque incomoda, no es una lectura cómoda. Yo no creo en los periodistas que son cómodos. El periodismo debe ser no solamente una técnica, dominar la técnica de la información, sino que también debe ser el que incomoda al poder, porque cuando el poder se incomoda es porque hay algo, una fuerza, una razón, hay argumentos para eso. Si no los hay, obviamente el poder le da lo mismo, pero cuando el poder se incomoda y se mueve en el asiento, es porque la pulga está por ahí molestando. Es pequeña, pero molesta. Y creo que las sociedades avanzan de esa manera, ¿no? O sea, no creo que avancen a grandes saltos. O sea, hay periodos en que sí se avanza a grandes saltos, y esos grandes saltos en los cuales se avanza también tienen la posibilidad del gran conflicto, ya sea las guerras civiles o los genocidios. Pero creo que es importante ser un periodista incómodo, y me siento muy feliz de ser incómoda a ser una periodista cómoda. Cuando sea cómoda quiere decir que estiré la pata. En todo caso, yo no me siento para nada una persona cómoda, ni tampoco creo todo lo que se dice sobre todo desde los gobiernos, ¿no? Así, pero yo creo que o sea, ¿cómo decirte? Si hay un personaje incómodo, por ejemplo, es Lemebel. Eso te iba a decir. Es alguien que fue admirablemente incómodo. Sin embargo, tú ves que en el estallido, una de las personas que rescatan justamente porque era incómodo y porque estaba luchando y porque no cree en las monsergas
qué sé yo, de los ministros y del gobierno actual y de los anteriores también. Si uno se da cuenta con todo lo que ha pasado, que en estos 40 años, desde el 90 hasta los 30 años, bueno, las diferencias no han sido tantas, ¿no? Llamarse concertación o derecha no era, quienes entregaron muchas cosas también fue la concertación, pero lo que quiero decir es que yo creo que también hay, en ese sentido, que las personas que constituyen la sociedad, sin duda, y partes de la sociedad, rescatan, ¿no es cierto? Rescatan memorias, porque yo creo que tampoco habría que hablar de memoria, de una memoria, sino que son distintas memorias, porque incluso lo que tú decías, Nancy, de, qué sé yo, por ejemplo, yo estuve el 11 de septiembre del 73, yo me fui al pedagógico porque era mi lugar de trabajo. Y claro, desgraciadamente hoy día no puedo repetir exactamente lo que viví, porque se me ha olvidado, ¿no? Obvio. Entonces eso se complementa con otro, por ejemplo, otra versión, y así se va armando como un puzzle, ¿no? Yo tengo un libro que se llama La memoria modelo para armar, que es un libro de entrevistas a escritores, fundamentalmente, pero es eso, porque claro, había, y tú lo sabes mucho mejor que yo, alguien te decía una cosa, por ejemplo, por decirte, yo estaba ahí a las 5 de la tarde y estuve con fulanito, y el fulanito decía, no, pues yo nunca estuve en ese lugar, ¿me entiendes? Entonces, sí. Bueno, está bien. Entonces yo creo que bueno, Pedro, yo creo que por eso es tan rescatado hoy día, por su escritura, y eso es lo interesante también, porque si Pedro no hubiera escrito, por mucho que hubiera hecho, a lo mejor sus acciones de arte, a lo mejor pero no hubiera quedado como quedó, como, con la fuerza que quedó, quiero decir, con la importancia, la valentía, ¿no es cierto?, el riesgo que corría siempre. Entonces, yo creo que la historia se va recomponiendo. Es verdad que algunos dicen que antes de 50 años es muy difícil abordar los periodos, ¿no? Abordar los momentos así fundamentales. Entonces yo creo que cada día estamos sabiendo más. El cine ha ayudado tanto también. Por ejemplo, lo que tú hablabas durante la UPEP, a mí una imagen que tengo grabada de la película Salvador Allende de Patricio Guzmán, son los desfiles de la gente, bueno, las concentraciones, ¿no? Pero las concentraciones de la gente feliz, ¿no? Sí. Feliz, sin dientes, riéndose, porque se sentían partícipes. Entonces yo creo que eso se va tejiendo, y creo que nosotros como escritoras tenemos una cierta obligación, o sea, lo que tú has hecho es fundamental, ¿no? Es mostrar a estos seres y mostrarlos en cómo son interiormente también, o sea, porque hay una complejidad, o sea, el Guatón Romo era un carajo, fue un carajo, pero antes había estado en otras situaciones, o puede estar en otras situaciones, bueno, lo mismo que siempre dicen, ¿no? Que un torturador llegaba a la casa y a lo mejor era el mejor papá con los niños, con sus hijos. Bueno, entonces, esas complejidades yo creo que también es bueno rescatarlas, y bueno, sin duda tú lo has hecho, ¿no? Yo quisiera detenerme un poquito en algo que leí en tu libro, Sole, cuando dices que cuando Pedro Mardones se transforma en Pedro Lemebel, él se incluye como en sus propios relatos. Y perdón la simplificación, pero quizás la memoria de la que hablamos tiende como a, ¿cómo decirlo?, a querer tener un sentido como de exactitud, ¿no? Como de documentar, como estamos acostumbrados en estos tiempos, a que exista fotos de todo, detalles de todo, y quizás es más, como lo hacía Pedro Lemebel al escribir sus crónicas, por ejemplo, de contarnos algo, hacernos sentido común,
y quizás esos relatos son el bálsamo que necesitamos para poder encaminarnos en una historia conjunta, ¿no? Y a mí me gustaría preguntarte, yo sé que uno podría decir así como, Lemebel no necesita presentación, todo el mundo lo conoce, pero hay cosas muy lindas en tu libro que tú rescatas, de las que tú hablas de la voz, de lo mucho que estaba atento al sonido, ¿no? Y a mí se me hace un contraste como de imágenes, ¿no? Porque en algún libro leí que Lucía Iriart tenía amusia, que es una mujer que no disfruta de la música. Y por el otro lado, digamos, Pedro Lemebel era súper sónico, digamos, tenía como la música muy presente, la canción perfecta para ponerte, en tiempos que, insisto, eran como súper oscuros y súper terribles para el alma. ¿Cómo describirías tú a ese Pedro que le iba poniendo como color y vida, digamos, a sus textos, a sus programas de radio, a sus crónicas? Bueno, yo conocí a Pedro tarde, digamos, y yo, lo que se conoce de él que escribió en dictadura son esos cuentos. Y en esos cuentos, como tú, a diferencia de las crónicas, en las crónicas él se mete, ¿no? El yo. Claro, él aparece. Pero entonces él como que descubrió este modo de decir mucho más personal, y entonces empezó a escribir las crónicas fundamentalmente, ¿no? Y bueno, él era, es que es muy difícil, o sea, toda persona tiene la complejidad, ¿no? A él le encantaba la música, hacía acciones de arte, escribía, le gustaban las fiestas, le gustaba también llamar la atención bastante, y yo creo que era una persona que buscó una manera de decir lo que quería de una forma que fuera la mejor forma posible. Yo creo que eso es lo que encontró en la crónica. Y por ejemplo, cuando él estaba en la Radio Tierra, que hacía un programa que se llamaba Cancionero, en general buscaba canciones que tenían que ver con sus crónicas, ¿no? Era muy, muy de oreja, y entonces no se puede decir, a mí no me gusta cuando se habla de las personas decir personajes, ¿no? Pero porque Pedro no se puede separar al escritor, no sé, escritor de 8 a 12, ponte, y después era, qué sé yo, activista, sino que en él está todo, y en su escritura, y eso es lo bonito, y eso es lo importante, en su escritura está esa persona completa, ¿no? Hasta donde podía. Claro, se nota como un desborde en realidad, porque lo que yo siento que somos un país como súper contenido, y de repente en figuras como Pedro Lemebel se nos escapan esas cosas. Hay una fuga ahí, y una fuga que tiene que ver con una afirmación del yo. Yo soy así, yo le estoy contando esto, yo estoy aquí presente mirando lo que está pasando. Y por otra parte me gustaría preguntarte, Nancy, porque yo... así como con mucho pudor, yo en el día entrevisto reggaetonero, entonces como veo que tú vas a la cárcel y entrevistas a Romo de una. Yo sé que a los periodistas nos gusta poco que nos digan halagos, ¿no? Porque sentimos que es la pega nomás, como que tenemos que hacerlo. Pero también aquí hay un ejercicio narrativo al querer contar al malo, porque existe, digamos, la caricatura, que es como, este tipo era malo, no hay nada que hacer, lo tenemos perdido, pero no conocemos ni su infancia, ni qué lo llevó a eso, y por lo tanto todos esos matices son los que nos llevan a entender cómo quizás hoy se están criando otros Romos por ahí, cuando vemos todos estos femicidios, por ejemplo, que vemos hombres tan dañados, ¿no? Yo quiero saber cómo tú te plantaste frente a esa entrevista, cómo llegaste y empezaste a describir este malo, digamos. Bueno, yo creo que hay procesos, o sea,
Antes que nada quisiera decir que para mí esencialmente Lemebel fue un revolucionario, o sea, él revolucionó este país en un momento que era bastante azul gris, ese azul grisáceo era eso, o sea, donde veníamos saliendo de un sueño que podía ser la transición, pero que no era, y este personaje, porque yo sí lo considero un personaje, justamente por su performance, por su manera de ser, por su humor, por su enfrentar y confrontar una sociedad tan pacata en ese momento donde habían varias, o sea, todo el mundo, todos los periodistas sabíamos que había discotecas gay donde iban incluso ministros. Lemebel era un descarado y eso me fascinó de él porque dije, bueno, este personaje es un personaje revolucionario, es capaz de revolucionar a una sociedad que se niega a salir del closet, porque en el fondo era eso. Pasando del Lemebel terrible a Romo, la verdad es que Romo, yo llego a Romo a través de un colega en Argentina que me cuenta que hay un torturador que está hablando y que está contando cómo hacían lanzamientos de cuerpos en aviones al Río de la Plata y al mar. Y entonces me dice, bueno, y allá en Chile no hay nadie. Y yo digo, no, parece que no hay nadie, qué sé yo, pero de repente en mi cabeza de periodista aparece Romo bajando de un avión que había aparecido en el noticiero y me acuerdo de él. Y me voy a la cárcel, me voy como quien va a cualquier lugar, me paro en la puerta. La cárcel es un mundo muy especial, o sea, uno llega allá y el entorno, hay solo mujeres, hay mujeres que están esperando que pase su marido, su hombre, que viene de los tribunales, mujeres que están esperando que un gendarme le mande un paquetito a su pareja, en fin, pero son madres que están ahí, en fin, es un cuadro muy especial. Yo no había estado realmente en ese cuadro y por lo tanto me pareció muy interesante porque era un corro femenino de gente que se movía, hablaba y pido hablar con Romo. Yo, o sea, así al gendarme que se para en la puerta y me dice, señorita, porque en esa época tenía cara de señorita, señorita, ¿qué es lo que desea? Y le digo, vengo a hablar con el alcaide. Ni siquiera sabía quién era el alcaide, o sea, ni siquiera había mirado, buscado en algún lugar que alcaide había. Y me dice, no, él está en un acto oficial. Espere, entonces entra y vuelve, porque con ese clasismo que en este país domina, me trata de manera especial. Mientras a las otras mujeres las maltrataba, el mismo gendarme, que era un muchacho muy joven, a mí me trataba como señorita y entonces vuelve y me dice, pase para que no me junte con esas señoras que están afuera. ¿Ya? Me hace pasar y me hace pasar a la oficina del alcaide. Y de repente ahí converso con una señora hasta que llegue el alcaide y el alcaide me dice que quiero y yo le digo quiero hablar con Romo. Y el alcaide ni siquiera sabía quién era Romo. Es una cosa muy loca. Me dijo, ¿quién es Romo? Romo es un detenido que ustedes tienen acá, que llegó de Brasil, que fue de la DINA, qué sé yo. Llamó por teléfono y preguntó y le dijeron que está en la enfermería. Entonces fuimos por el interior hasta la enfermería, él acompañándome de escolta, muy conversador, y llegamos a una parte que está tapiada y dicen, abran la puerta. Y le contestan del otro lado que no. Entonces dice, soy el alcaide, y le dicen que no, porque eso corresponde a alta seguridad y que no puede entrar nadie a ese lugar.
Entonces dice, yo le digo que me deje hablar, que voy a hablar con Romo y que qué sé yo, y que si puede acercarse a la Tapia. Y ahí él se acerca y tenemos una conversación bastante violenta entre él hacia mí, al punto que el alcaide que andaba con un sable que le arrastraba el piso porque era muy bajito, era muy chistoso, me dice, pero ¿para qué quieres hablar con este hombre loco? Y le digo yo que quiero hablar, que me deje. Y ahí empiezo a este juego hasta que él acepta que yo hable con 3 personas, y si yo hablo con esas 3 personas, él me da una entrevista. Y así lo hice. O sea, fui a hablar con las 3 personas, después fue una persistencia, hasta que logré que me dieran el aval las 3 personas, y con eso iba a la cárcel. Yo fui en varias ocasiones, tuve 6 entrevistas previas a la entrevista que aparece en televisión. ¿Y cómo se llama? Y bueno, ahí voy primero con una tesis, ¿no? Yo voy a buscar a un tipo que me diga dónde están los detenidos desaparecidos. Efectivamente, él es el primero que habla, y habla del lanzamiento en helicóptero, habla públicamente. Pero lo que encuentro en este hombre particular, atroz, terrible, nauseabundo, y digo nauseabundo porque él era border, era psicópata, pero que está o sea, que puede en un ambiente controlado no cometer delito, o cometer delitos menores. De hecho, los había cometido antes, mucho antes. Y esas personas de repente, cuando se excitan o a través de su diálogo, a través de algún estímulo, botan cortisona. Entonces él votaba y secretaba de repente con sus propios relatos, porque hay que pensar que él era un hombre venido desde la periferia de la ciudad, de la pobreza, que trata de llegar bajo cualquier situación. O sea, él es capaz de hacer cualquier cosa por llegar a una cima, a un punto. Como muchos chilenos, y no era nada particular, porque muchos chilenos son así. Entonces, él botaba este corticoide que hacía insoportable la situación, porque era un olor indecible en realidad. Mezcla de orines con algo. Y yo me quedaba conversando con él, o sea, sacándole el máximo de información, buscando el lado de buscar información, pero me encuentro con una información que nadie había tomado en cuenta en este país, que era la tortura. Claro. Aquí se había hecho un informe RETI, se había dicho que se había construido la verdad, y sin embargo esa verdad ni siquiera era la mitad de la verdad. Era 1/10 de la verdad, porque son 3.000 desaparecidos, son más de 30.000 torturados. Y los torturados son seres humanos que pasan por la peor experiencia de su vida y que nunca logran recuperarse de esa experiencia. O sea, terminan siendo gran parte muerto en vida. Entonces, cuando tú tienes un país donde tienes una sociedad masivamente torturada, donde cada torturado por lo demás, digamos, traslada todos sus traumas al ambiente en el que vive, en su familia, en el trabajo, en la vida cotidiana, lo que tienes es un país enfermo. Es un país que quedó minusválido, porque una persona que es torturada es minusválida de por vida frente a una sociedad extremadamente demandante. Este país, con el neoliberalismo y el exitismo, es extremadamente
demandante y una persona que vivió una experiencia que es imposible medirla, está incapacitado para vivir en esta sociedad. Y esta sociedad no le había dado respuesta, ni siquiera los había considerado. Ni siquiera los había considerado. Y eso, que hablamos de 30.000, cuando en realidad son más de 60.000. Wow. O sea, estamos hablando del oficial y de lo no oficial. Hay que recordar que hubo poblaciones completas en los años 80 que fueron torturadas siendo en la madrugada, sacadas con niños, mujeres, ancianos, en las frías madrugadas, afuera de sus casas, puestos en la bayoneta, golpeados, en fin, con falsos fusilamientos y todo lo demás, poblaciones completas de Santiago. Entonces, tenemos un país que ahí me empiezo a dar cuenta de la enfermedad de sociedad que tenemos. O sea, él lo que representaba era eso. Era eso. Él había sido parte de un mecanismo de destrucción social tremendo. Ese hombre analfabeto que no sabía, que le era difícil ¿cómo se llama? Hacer sumas de acuerdo a su perfil psicológico, había sido el instrumento, el artefacto con el cual finalmente se destruye a una parte de nuestra sociedad. Nuestro genocidio había estado ahí. Claro. Nancy, Sole, nos quedan 10 minutitos y me encantaría que volviéramos como a estos días, porque si hay algo que se nos cruza con las memorias, es también la impunidad. Y es por eso que vemos un estallido tan sangriento por parte de la policía. Y hay dos cosas que se me cruzaron en las conversaciones que tú... Sí, puedes moverte un poquito, no es problema, ¿cierto, Charlie? Hay dos cosas que se me cruzan, ¿no? Que en el libro de Solé se habla del Lemebel como la pupila X de la transición, ¿no? Como algo que está ahí y que duele, ¿no? Y no me deja de ser simbólico que se hable de pupila cuando Nancy el otro día me contó y me decía que a ella le parecía muy cruel, ¿no? Y muy decidor de estos días que la policía vaya directamente a los ojos de las personas, cuando estamos tratando de reconstruir cosas, cuando estamos tratando de batallar con la impunidad, nos quieren cerrar los ojos de nuevo. Entonces me gustaría, Sole, que quizás pudieras referirte a esto de la pupila X de la transición y Nancy a lo que está pasando ahora desde octubre en adelante con los ojos de este país. Sole. No. Mira, una aclaración, la diferencia entre persona y personaje a lo mejor es mi deformación profesional, porque de un personaje en general es de una obra de ficción, entonces en ese sentido a mí no me gusta decir es un personaje, una persona es como, tiene miles de aristas, bueno, un personaje a lo mejor también, pero por eso prefiero decir persona, porque lo veo más vivo, lo otro lo veo como arriba del escenario, ¿me entiendes? O adentro, o un personaje de papel. Pero yendo a Pedro, sí, yo le puse en una presentación de un libro que hice de él, decía pupila X de la transición, y X lo tomaba en dos sentidos, X como radiografía, o sea, rayos X, ¿no? Y también como cuando se habla de una película X, o sea, una película prohibida, una película como las películas eróticas, ¿no? Que decían 3X o no sé qué. Entonces, porque Pedro hablaba, Pedro era la persona que ponía en realce el silencio, o por lo menos, si no era el silencio total, era lo que se estaba pensando, pero no se expresaba. Por ejemplo, él cuando habla de democracia, en vez de decir democracia, dice demosgracia, porque riéndose, ¿no es cierto?, burlándose de la transición. Hizo muchas crónicas. Pedro fue una de las personas, yo creo que ahí Nancy puede ayudarme, yo creo que de las pocas personas que puso tan
están en el foco a los de televisión, los presentadores o qué sé yo, que siguieron de la dictadura a la democracia sin ningún problema, con sueldos millonarios, y eran partidarios de Pinochet y después se cambiaban y quedaban. Pedro nunca dejó de acusar eso, tanto así que sabés que fue donde Carcuro, ¿no? Y le dijo a Carcuro que le dijo que en la hermana de Carcuro, que nadie sabía o muy pocos sabían, que había estado presa y había sido torturada, él quería rendir un homenaje a la mujer chilena. Entonces Pedro tenía un ojo que yo me acuerdo que cuando estaba escribiendo eso busqué, y había unas mariposas que tienen los ojos faceteados, parece que se llaman, que tienen como 100 visiones, ¿eh? Entonces a mí se me figuraba a Pedro que como que el ojo se le iba para las partes que o no veíamos o no queríamos ver también, ¿no? Entonces, en ese sentido es fundamental, y a mí me parece la relación con el estallido, yo creo que es como absurdo decir que es como metafórico, ¿no? Que cuando la sociedad ve todas las lo venía viendo desde antes, pero quiero decir, las expresa, injusticias, demandas, etcétera, justamente el castigo sea al ojo. O sea, ustedes vieron, ahora no van a ver más, ¿no? Claro. Entonces, pero Pedro tenía ojo de lince, así como se dice, que captaba, iba justo a lo que se necesitaba decir. Nancy. Bueno, yo contestándole a Sole, creo que tiene toda la razón. Pedro fue el primero en señalar a estos personajes que eran intocables y que muchos siguen siendo intocables y siguen estando en nuestra televisión, entregando contenidos por lo demás, que es peligrosísimo. Pero además Pedro también fue, yo creo que el único que ha escrito crónicas. La crónica, que era algo tan sabroso del periodismo, se perdió en este país. Se perdió hace mucho tiempo. O sea, yo me acuerdo que disfrutaba desde pequeña con las crónicas que aparecían, la crónica roja, que no era como roja, era como especie de crónica negra, o sea, era como novelas leerla, y de personajes mínimos también que aparecían en los diarios. Lira Masi era muy genial escribiendo crónicas, y por lo tanto yo creo que él rescató la crónica, y lamento que se haya perdido nuevamente sin él. Pasando al 18 de octubre, a mí, si hay algo que me llamó la atención, porque hay que tener claro que la historia nunca se repite, nunca. Lo que se repiten son los efectos. Y los efectos siempre son la masacre, ¿ya? Si uno mira la historia, en el curso de la historia va a ver que las masacres son siempre los efectos de esta historia. Y que nos hacen parecer que es la historia la que se está repitiendo. No, no es la historia. Y a mí me pareció que esta técnica, porque uno no puede decir que era casual, era una técnica de lanzar los objetos a la vista. Y eso yo lo identifiqué inmediatamente con la venda. La venda tenía el sentido de tapar la vista y hacer perder al individuo, al sujeto, perder la relación con el mundo. Porque la vista es nuestro sentido principal. O sea, con él dimensionamos, con él vemos la profundidad de la luz, con él, o sea, nos orientamos con la vista. Cuando tú la pierdes, pasas a quedar como desnudo dentro de este mundo y no sabes porque no has vivido sin esa vista. El que nace sin vista, mala suerte, vive, se acostumbra, desarrolla algunos otros
aspectos como el tacto, qué sé yo, pero quien no ha sido, o quien ha tenido la gracia de tener sus ojos bien, no puede, queda inmovilizado. Y por lo tanto, era una forma simbólica de llevarnos y retrotraernos a un momento tremendo de nuestra historia a través de esta pérdida de la vista. O sea, ya no era el paño sucio, sino que era un objeto que destruía definitivamente, o sea, era mucho más allá que el paño sucio. Era un objeto que destruía definitivamente la visión y nos cegaba a todos. Porque en realidad que cuando ocurre eso a una persona o a varias personas, todos quedamos impactados, todos sufrimos, todos pensamos que probablemente en la próxima manifestación voy a ser yo. Yo seré la que voy a perder la vista. Entonces, es estas formas nuevas de destruir al ser humano y destruir la sociedad cuando comienza de manera todavía no muy desarrollada ¿cómo se llama? A rechazar lo que no le gusta, ¿ya? Porque si bien fue un estallido social, todavía es una forma un poco primitiva porque no hay organización, o sea, son miles de personas que salen porque están en desacuerdo con miles de aspectos además de esta sociedad, no solamente con uno por la AFP, el otro por la ISAPRE, la otra por la falta de seguridad, la otra, o sea, eran miles de razones que hacen que este sistema nos mantenga inconforme. Y cuando estaba eso empezando a formarse para en algún momento cuajar, entonces ellos sacan este armamento, esta forma, esta metodología de destrucción que nos retrotrae al dolor anterior. Y yo creo que eso es lo que fue, lo que pasó y que fue intencional. Bueno, Nancy, Sole, yo les agradezco un montón esta conversación. Espero sea la primera de muchas. A nosotros como Montacerdos nos encanta tenerlas en nuestro catálogo. Yo personalmente disfruto mucho con sus libros, así que estoy muy contenta de haber podido intervenir hoy día aquí. Y eso, me encantaría dejarlas invitadas para una próxima vez, porque imagino que el tema de las memorias no es algo que podamos resolver en una hora aquí, sino que tenemos la responsabilidad de seguir conversando sobre eso de aquí a mucho tiempo en adelante. Así que nada, quisiera agradecerle a todos los que estuvieron presentes en esta transmisión. Luego va a quedar grabadita ahí en el Facebook, yo se las voy a mandar a ustedes también, y nos vemos en otra ocasión. Así que muchas gracias. Chao. Gracias a ustedes y gracias a Montacerdo y a la gente que va a ver esto. Muchas gracias. Y a Charlie también. Charlie ahí en los controles. Charlie que está solitario y calladito. Sí, pero él es el que logra las magias para que nos veamos bonitas aquí. Charlie es el que saca la transmisión. Así que eso, bueno. Nos vemos. Cualquier cosita nos escriben a Montacerdo en nuestras redes sociales y nosotros estamos ahí para responder sus preguntas. Eso, que estén muy bien. Chao.